Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a una clase más de la materia del Derecho Administrativo Financiero. Eh, Hemos estado hablando un poco sobre lo que es el derecho, sobre lo que es el silencio administrativo, pero en esta oportunidad vamos a empezar un nuevo tema que es parte del programa que la Universidad de El Salvador en esta materia hasta este momento mantiene, como es el tema de los contratos administrativos. Eh, bueno, las indicaciones, ¿verdad? Si hay alguna cuestión ahí que quieran preguntar, ya saben mis indicaciones, no, no tengamos pena, no tengamos eh, ahí es decir, me pueden interrumpir en el momento que consideren oportuno para evacuar cualquier duda y pues yo voy a tratar de solventar, ¿verdad? La respuesta y si no, pues la vamos a consultar. Eh, Hablar de los contratos administrativos, compañeros, es hablar pues de una, como le dice la lámina, de un régimen especial, un régimen jurídico especial. Pero sí es importante arrancar de lo que la Constitución prevé en esta área y pues el Estado, la administración pública, en el marco de la misma administración de las cosas públicas, necesita de celebrar contratos, necesita de realizar ciertas actividades relacionadas con la contratación de ciertos bienes, de ciertos servicios, para poder satisfacer necesidades de la población, necesidades generales, ¿verdad? El Estado tiene la obligación de desarrollar toda una serie de políticas públicas en todas las carteras, en todo lo que al Estado le compete, y dentro de esa lógica necesita realizar contratos, celebrar contratos y como lo hemos mencionado, que toda la actividad del Estado tiene que tener un fundamento legal, tiene que tener una base constitucional. Y pues nosotros hemos estudiado, no sé si ya tuvieron acceso a la materia de contratos, a obligaciones, pero en el artículo 23 de la Constitución se regula lo que es el principio de libertad de contratación, que dice que se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Es decir, que el Estado, no obstante ser el Estado, pues también es una entidad, es una, como una persona jurídica que tiene también esa misma potestad, esa misma libertad de celebrar contratos, siempre y cuando sean conforme a las leyes. Ninguna persona, dice, que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de determinar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramiento. En cuanto a las que no tengan, en cuanto a las que no tengan esa libre administración, la ley determinará los casos en que pueda hacerlo y los requisitos exigibles. Esto más que todo en relación a lo que es el principio de libertad de contratación, que también por el principio de igualdad, pues el Estado también goza de esa potestad. Máxime que es el Estado, y el Estado, como una entidad pública, siempre va a estar en la dinámica, en la lógica de satisfacer necesidades generales. Recuerden ustedes de que en esto pues siempre está enfrentado un interés general frente a un interés particular, y pues el Estado tiene esa obligación, por así decirlo, de crear, de fomentar, de desarrollar toda una actividad orientada a satisfacer necesidades públicas.
Pero el artículo 234 de la Constitución, que está creo que dentro de lo que es la hacienda pública, sí, capítulo 2, la hacienda pública, el artículo 234 de la Constitución, que prácticamente viene siendo como el fundamento constitucional de este régimen jurídico especial que la administración pública le rige dentro de lo que es la contratación. Y el artículo 234 dice que cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en que hayan de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley. Entonces, ¿por qué es un régimen jurídico especial? Miren, no es tanto porque depende de la Constitución, porque toda la actividad, es decir, todos los actos jurídicos tienen una base constitucional, sea esta una función privada o sea esta una función pública. Ya vimos ahí el artículo 23 que tiene que ver con la libertad de contratar y pues prácticamente ahí como una regla general y entra todo tipo de contratos. Mientras que en el caso de la administración pública, el régimen es especial porque tiene sus propias particularidades, tiene sus propias especificaciones, este tipo de contratos, ¿verdad? Entonces, porque tienen un régimen jurídico especial. Se concretizan servicios públicos esenciales que satisfacen las necesidades e intereses generales. Es decir, que el tema de la contratación pública, el tema de los contratos administrativos está orientado esencialmente a satisfacer necesidades de interés público. Y ahí pues relacionamos el artículo 1309, ¿verdad? Del Código Civil que nos da como una definición de lo que es contrato y se dice que es una convención en virtud de la cual a una o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Fíjense que este concepto que recoge el Código Civil es un concepto de naturaleza del derecho privado, ¿verdad? El derecho civil, como lo tenemos ahí, pero dentro de los antecedentes históricos, que creo que tengo por ahí algo preparado sobre los antecedentes históricos, aparece relacionado este artículo y específicamente el Código Civil, porque si no mal recuerdo, desde la Constitución de 1841, que el Estado de El Salvador se convierte en un Estado unitario, no obstante haberse convertido en un Estado unitario, es decir, de independizarse de España, muchas disposiciones siguieron aplicándose como se los habían impuesto los españoles en la época de la colonia, ¿verdad? Pero posteriormente, creo que en 1865, o sea, en 1841, la primera constitución, y luego hasta 1865, creo, aparece el Código Civil. Y entonces, ahí aparece el artículo 1309, donde se determina la teoría general de las obligaciones y de la contratación. Entonces, como viene siendo como la base para que apareciera el tema de la contratación pública. Porque creo que ya lo he mencionado en otras oportunidades, posteriormente al aparecimiento del Código Civil, como 5 años después, aparece el café, aparece el cultivo del café en El Salvador. Entonces, y por la naturaleza como le dicen, el oro negro, ¿verdad? Por la naturaleza del café, que obviamente lo traen los ricos, ¿vea? De otro país, pero que se expande de manera rápida la producción del café. Entonces,
la administración pública ve del desarrollo de la economía la necesidad de expandir el comercio en El Salvador, pero había un problema de transporte. Y entonces es donde la administración pública empieza a pensar cómo expandir el comercio, cómo desarrollar la economía a través de la comercialización del café. Y obviamente, pues un producto de exportación. Y entonces es que va surgiendo esa necesidad en la administración pública de celebrar ciertos contratos, pero no estamos hablando de contratos de naturaleza civil, ¿verdad? De naturaleza civil, porque en los contratos, y creo que lo vamos a ver más adelante, de naturaleza civil, pues hay una igualdad propiamente dicha, hay una reciprocidad, ¿verdad? Entre el contratante y el contratista, hay una reciprocidad y eso significa de que una persona se obliga a hacer una cosa y el otro a pagar una cosa, es decir, hay una igualdad en los parámetros, mientras que en los contratos administrativos eso es un poco discutido, el tema de la igualdad, el tema incluso de la unilateralidad o bilateralidad de los contratos administrativos, por el hecho de que la administración pública eh, representa prácticamente el poder, representa la administración pública, representa, es decir, otros fines, otros objetos, como se dice jurídicamente, el objeto del contrato es otro, porque como ya lo decimos en materia de contratos administrativos, se trata de satisfacer necesidades esenciales, necesidades de tipo general, necesidades de una población en general. Entonces, pero volviendo al punto, y para irle agarrando, como dicen, el toque a este tema de los contratos administrativos, la necesidad de desarrollar el comercio llevó al Estado de El Salvador a celebrar el primer contrato, que creo que fue el contrato de concesión, donde se contrata a una empresa internacional para que desarrollara las líneas ferroviarias, ¿verdad? Entonces, porque necesitaban comunicar desde el puerto de Acajutla al puerto de Cutuco para lograr trasladar el producto. Entonces, solo era posible hacerlo a través de las líneas férreas, es decir, el transporte de carga a través de los ferrocarriles. Y entonces aparece ese primer contrato de concesión y posteriormente la necesidad de terminar con ese tipo de construcción, se celebra un segundo contrato, pero ya ese contrato era de obra pública. Creo que por ahí tengo algo relacionado con los antecedentes, pero el tema de los contratos administrativos tienen su fuente en el derecho común, en el derecho civil, más conocido como derecho privado. Aquí tenemos, vea que, bueno, también hay que decir que si estamos hablando de contratos administrativos, pero que la administración pública celebra contratos de los dos tipos, ¿verdad? Celebra contratos de los dos tipos, es decir, hay contratos que se rigen por el derecho común, ¿verdad? Como cuando contrata el arrendamiento de locales, inmuebles, edificios para el funcionamiento y prestación de los servicios. Ahí tenemos el artículo 24 de la LACAT. La LACAT es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ¿verdad? Que de acuerdo al artículo 234 de la Constitución establece esa línea constitucional de que cuando se trata de comprometer fondos públicos, la administración pública, aunque se trate de contratos que se van a celebrar conforme al derecho común, siempre tienen que darle cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Y también el de los contratos administrativos, que es lo que nos ocupa, ¿verdad? Están siempre en la LACAT, ¿verdad? Ahí también relacionamos la LEAT-PP, que es la ley especial
del asocio público y privado. Está también la LSAON, vea que son leyes especiales, y está el LSAON, no recuerdo cómo que se lee, pero es una ley especial que en el tema de las alcaldías tienen que respetar los procedimientos que están ahí con respecto a los contratos administrativos. Entonces, estas normativas son las que instituyen un régimen de derecho público con características especiales. Y siempre la administración pública tiene que acudir a esta normativa para poder llevar a cabo el desembolso, la erogación, el gasto en temas de contratación pública. La ley especial del asocio público y privado, que es una ley 2010, parece que aparece esta ley, es una ley que sobre el tema del asocio público-privado, pues como su nombre lo dice, son contratos que se celebran de parte de la administración pública con entidades privadas, es decir, con empresas fuertes, con empresas grandes, ¿verdad? Y que tiene algunas matizaciones, porque por eso es que hay una ley especial precisamente para eso, porque en el tema de los asocios públicos y privados, el Estado pues prácticamente da o concede a una empresa privada para que desarrolle ciertos proyectos en un determinado tiempo, pero que no obstante que la inversión son inversiones millonarias, venga del capital privado, la naturaleza de estos contratos es que tienen cierta prolongación, es decir, son contratos muy largos en donde el particular invierte y explota el servicio, explota el bien que ha construido durante cierto tiempo hasta poder dejar aquella obra en funcionamiento y económicamente rentable. El gran ejemplo que hay en el país es el caso del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y Valdame, en donde el Estado de El Salvador, a través de un asocio público-privado, es decir, a través de esta ley, lógicamente respetando la DACA también, celebra un contrato de asocio público-privado con una empresa, y esta empresa se compromete a ampliar la terminal de carga y aterrizaje de otra clase de aviones. Creo que ahora ya hay vuelos directos a Europa, no estoy muy seguro, pero sí creo que hay una parte donde se construyó en el aeropuerto y se amplió, que es producto de un contrato especial administrativo de asocio público-privado, en donde esa empresa ha desarrollado, pero esa empresa está, como dicen, el contrato creo que tiene 15 años de plazo o 30 años, no recuerdo cuánto es, porque tiene dos etapas. Entonces, hay una etapa en este tipo de contratos, hay una etapa de construcción y hay una etapa de explotación. Entonces, la empresa construye, pero luego la otra fase es la fase de la explotación, que ellos se encargan de usufructuarse, beneficiarse de la ganancia del aeropuerto en este caso, pero que al terminar el plazo, la obra en las condiciones en que ha sido desarrollada pasa a ser prácticamente administrada y gerenciada por el Estado, vea, una vez vencido este plazo. Entonces, los contratos administrativos tienen esas características, ¿verdad? Y por eso se habla de un régimen jurídico especial. Los contratos administrativos son los contratos celebrados por un sujeto de la administración pública, ¿verdad? En el ejercicio de la potestad administrativa de adquirir bienes u obras con otro sujeto de derecho, sea persona natural o jurídica, cuyo objeto tiene el cumplimiento de intereses públicos. Ya lo veníamos hablando.
conforme a las prerrogativas soberanas que otorgan el ordenamiento jurídico al Estado, que colocan al contratista en una condición asimétrica respecto a la formación, formalización, ejecución dentro de la relación jurídica contractual. Esta definición es muy importante porque en la práctica, las diferentes oficinas, más que todo el Ministerio de Obras Públicas, entran en juego otras carteras como educación, entra Hacienda, entran algunas autónomas, entra obras públicas, medio ambiente, turismo, se ven como relacionadas para celebrar ese tipo de contratos, ¿verdad? Y se dice pues que es para satisfacer intereses generales. Por ejemplo, lo que hablábamos del aeropuerto, pues la idea es ampliar el servicio, ampliar las condiciones del aeropuerto en cuestiones de parqueo, por ejemplo. Ustedes van a ver ahora el aeropuerto más amplio el parqueo, más seguro el parqueo. De hecho, creo que tiene una parte que le llaman VIP. Él puede dejarse los vehículos ahí y salir de viaje y regresar. Claro, vea, todo esto va teniendo un costo. Los costos son diferenciados de acuerdo al servicio que se quiera comprar. Pero la idea es satisfacer necesidades públicas. Satisfacer necesidades públicas en el tema del servicio aéreo, en el tema de los aviones que despegan, pues también nosotros, pues yo no viajo, ¿verdad? Pero hay personas que viven viajando, entonces, y para ellos es importante tener mejores rutas, que podemos decir, tal vez mejorar las tarifas, ¿verdad?, de vuelo. Entonces, todos esos son aspectos que la administración pública vive evaluando, que las carteras del gobierno, las oficinas del Estado, las autónomas tienen que estar estudiando para ver de qué manera desarrollar la infraestructura, mejorar los servicios, y eso puede llevar a que la administración pública tiene que celebrar contratos con los particulares, tiene que contratar determinadas empresas para desarrollar ciertos rubros y con ello pues satisfacer necesidades y prestar un mejor servicio. Ahora, cuando la definición dice, por ejemplo, conforme a las prerrogativas soberanas, es importante saber que cuando se habla de prerrogativas, se habla de ciertos requisitos y ciertas potestades que siempre tiene el Estado a través del ordenamiento jurídico y que ubican, como ya decíamos, al Estado, a la administración pública, en una posición un poco diferenciada en relación al contratista. Y en cuanto dice a la formación, formalización, ejecución, ¿verdad?, de la relación jurídica, prácticamente aquí es donde hay una discusión sobre el tema de que si el contrato administrativo, si los contratos que celebra la administración pública tienen la característica de ser contratos bilaterales o contratos unilaterales. Entonces, algunos piensan que este tipo de contratos son contratos unilaterales porque las leyes especiales, la LACAT, la LSAON y la Ley de Asuntos Público-Privado, entre otras leyes, determinan cuál es el debido proceso, cuál es el debido camino que debe de seguirse para seleccionar un contratista. Y eso significa de que los competidores, los ofertantes, las empresas tienen que someterse a los parámetros que ya están establecidos, ¿verdad? Que ya están establecidos. Entonces, por eso es que se habla de que el contrato administrativo tiene esas prerrogativas soberanas que están en el ordenamiento jurídico y que lógicamente le competen al Estado, ¿verdad? Competen al Estado. Por eso es que no es muy fácil este tipo
este tipo de contratos porque es necesario tener, en primer lugar, capital, ¿verdad? Capital, es decir, tener fondos como ofertar. Imagínense los bypass, los puentes, las represas que están construyendo, el mismo aeropuerto. Se habla de que se va a construir, dicen que van a construir un tren del Pacífico, ya no se sabe en cuánto tiempo, porque eso sí se ve un poco complicado. Pero también se habla de que se va a construir el aeropuerto del Pacífico. Entonces, imagínense ese tipo de obras públicas, cuál puede ser el nivel de capacidad financiera que debe de tener el contratista para poder entrar en esa competición. La capacidad técnica, ¿verdad? Y por ahí otra serie de requisitos que la fama mercantil, por ejemplo, pues un requisito que las empresas deben de tener, el precedente, ¿verdad? El tema de la credibilidad como empresa, porque ya han ejecutado proyectos de la misma naturaleza. Entonces, son empresas muy grandes, muy fuertes, que ellos sí tienen la capacidad de proponer a los estados, de proponer a los gobiernos y independientemente de todas esas potestades o prerrogativas soberanas que que las normas sectoriales, que las leyes de los pueblos o de los países o de los estados establecen y que los contratistas conocen, pero que no obstante eso, ellos, obviamente los contratos también son millonarios, pero entonces se someten a eso y compiten, ¿verdad? Ahí entran los principios de la libre competencia, entran los principios de las compras públicas, que posiblemente lo veamos también porque son cosas esenciales de los contratos administrativos. Y aquí está precisamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que si el contrato administrativo es un acto jurídico unilateral, algunos dicen que no son contratos porque no existe un plano de igualdad entre los otorgantes, ¿verdad? Por lo que ya decíamos nosotros que el Código Civil habla de un plano de igualdad, habla de una reciprocidad, es decir, hay el consentimiento, por ejemplo, es parte de una convención, ¿vea? De una plática, negociación o acuerdo que hay entre dos personas, ¿vea? Uno que quiere comprar o quiere contratar y el otro que da en un plano de igualdad. Entonces, en el caso del contrato administrativo, ese plano no es del todo cierto porque las condiciones todas las pone el Estado y el contratista solo se somete a esas condiciones y tiene que cumplir con esas condiciones para poder entrar dentro de la selección que puede hacer la administración pública para su contratación. Se dice que sí, vea, que concurren por una parte, o sea, queriendo advertir que hay una igualdad o una reciprocidad. Se dice que sí concurren porque por una parte está la administración pública, es decir, hay dos partes, ¿verdad? Y por otro está el administrado denominado contratista. Bueno, el punto es que al final los escritores llegan a la conclusión de que efectivamente es un contrato bilateral, pero es también en alguna medida sostenible la unilateralidad del contrato, pero que la doctrina y los expositores al final concluyen de que sí son contratos bilaterales porque está dentro del contexto de la libertad, vea, el concepto de libertad de contratación, libertad contractual, ¿verdad? Pues sí, porque usted dice si dentro de esa libertad usted decide someterse o no a esa relación jurídica, ¿verdad? Entonces, además se dice que es bilateral porque hay derechos y obligaciones recíprocas. Y luego tenemos esta denominación que quiere decir que hay una bilateralidad, ¿verdad? Por eso se dice que son contratos inalagmáticos.
porque son contratos bilaterales. Como producto de la libertad de contratación, libertad contractual, hay derechos y obligaciones recíprocos, ¿verdad? Y lógicamente estos contratos deben de estar siempre orientados a la satisfacción de intereses públicos y someterse a un proceso de licitación pública. Es decir, no está tanto supeditada a una eventualidad que pueda darse, sino que ya hay un parámetro legal previamente establecido. Bueno, ya habíamos mencionado el tema de las prerrogativas de la administración pública. Ustedes deben de concentrarse en que cuando se habla de prerrogativas se está hablando de potestades, se está hablando de facultades que el mismo Estado tiene y que lógicamente están pues ya establecidas en una norma, ¿verdad? Y que el contratista o la persona que va a competir o los que compiten conocen, ¿verdad? Conocen. De hecho, fíjense que de acuerdo a la LACAT, y se me viene a la mente ahorita porque dentro de las prerrogativas se habla de las bases de licitación. Entonces, las bases de licitación no están preestablecidas, solo la norma dice que tiene que hacerse a través de un proceso de licitación. El 234 le dice suministro o suministros, dice, a licitación pública. Entonces, la licitación pública, cuando se habla de licitación pública y de bases de licitación pública, está hablando de normas técnicas, está hablando de cuáles son los requisitos, ¿vea? Para ser más explicativo, cuáles son los requisitos o cuáles son los parámetros que debe de cumplir el contratista para entrar a la competencia. Y estos parámetros, de acuerdo a la LACAT, son emitidos por así como está las UASIS que están en las oficinas públicas, no por antojo de la administración pública, sino porque la LACAT así lo prevé, que debe de haber una oficina de la UASI, que es la unidad de contrataciones, que es la que sigue el expediente, es la que abre el expediente, es la que maneja todo el paquete de información de las diferentes ofertas que los contratistas presentan en un determinado proceso de licitación. Pero en el Ministerio de Hacienda también funciona una oficina que se llama la UNAT, que la UNAT es una oficina que es donde se concentra como la capacidad normativa de la administración pública. Esa oficina conoce de todas las normas administrativas, conoce de todas las normas sectoriales que hay y en base a ese conocimiento normativo que tiene la UNAT, tiene la capacidad de sacar líneas de normas técnicas, es decir, sacar las propuestas o las bases de licitación en un determinado, en una determinada contratación que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, dependiendo del servicio que se va a prestar, así van a ser las bases de licitación. Entonces, las bases de licitación es una prerrogativa, es decir, el Estado, la norma le establece ese requisito y ellos tiran las bases de licitación y el contratista solo tiene que someterse a esas bases de licitación, cumplir con esas bases de licitación para poder competir y poder ser seleccionado. ¿Verdad? Por eso decimos ahí de que frente a las bases de licitación el contratista solo puede presentar las ofertas, ¿verdad? Y tratar de cumplir con esas bases, ¿verdad? Otra de las prerrogativas, bueno, recapitulando, la primera prerrogativa que mencionamos son las bases de licitación. El Estado tiene esa potestad de decir, señores, vamos a construir un puente en tal parte y las bases de licitación para los competidores son estas. Es una potestad de la administración pública. Y el contratista tiene que someterse y presentar una oferta de trabajo de acuerdo a esas bases de licitación.
La otra prerrogativa que tiene la administración pública es que tiene la facultad de suspender la ejecución o la cancelación del contrato. Ahora, estas facultades o potestades o prerrogativas de la administración pública, con el caso de la suspensión de la ejecución o cancelación de un contrato, no es antojadiza, no es arbitraria, no es, debe de ser justificada, ¿verdad? Debe de ser justificada. Y ser justificada significa de que la administración pública, para poder suspender o cancelar un contrato, debe de haber una investigación, debe de haber una información, debe de haber algo que la administración pública diga, tenemos este riesgo, tenemos este peligro, podemos incurrir en este tipo de cosas, y toda esta información técnica, jurídica, pericial, por decirlo así, vienen a justificar la ejecución o la suspensión, ¿vea? De la ejecución o la cancelación de un contrato. Puede suceder que en el marco de la ejecución detecten, ¿vea? Que una empresa está utilizando capital, está utilizando dineros ilegales, está utilizando personas que no tienen la capacidad conforme a lo que se planteó en la base. Pueden detectar que hubo fraude ¿cómo se llama? En la formulación de las ofertas. Es decir, pueden haber aspectos, pero que la administración pública debe de tener como documentado esto para poder tomar una decisión. También otra de las prerrogativas es, bueno, ya lo decíamos, suspender y cancelar, en este caso, el procedimiento de selección. El procedimiento de selección por razones de interés público. Y claro, lo que ya decíamos, debe ser debidamente motivada. Es decir, que un proceso de selección de contratista en el marco de la licitación pública, puede la administración pública también suspender y cancelarlo, ¿verdad? Por razones de interés público. Puede suceder, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que hayan otras necesidades, ¿verdad?, que atender con más relevancia. Puede suceder digamos, el Estado, por razones de economía pública, decide reorientar su inversión, ¿verdad? Entonces, el punto es que el Estado tiene la potestad de suspender en el momento que lo considere adecuado y debidamente fundamentado, ¿verdad? Y lo explico porque no puede la administración pública de repente, de pronto, suspender o cancelar un procedimiento sin expresar razones del por qué eso así es, ¿verdad? Otra de las prerrogativas que tiene la administración pública es que dirige el contrato, ejecuta el contrato, puede modificar el contrato. También el tema sancionatorio, ¿verdad? Puede suceder que en el contexto de la ejecución, en la dirección del contrato, descubra ciertas anomalías de parte de los contratistas, pero puede suceder que tal vez la obra ya está terminada, puede suceder que tal vez acuérdense ustedes de que a veces las empresas tienen la capacidad, la potestad de subcontratar, ¿verdad? Ciertos servicios, porque una obra tiene varios componentes, ¿verdad? Están los que ejecutan, están los que supervisan, están los que ven que se vaya cumpliendo con el contrato, ¿verdad? Y puede ser de que algunos
algunos tramos dentro de la ejecución del contrato sufran puedan descubrir que hay algo que amerite una sanción, ¿verdad? Que amerite una sanción. Fíjense que en la jurisprudencia de las salas de lo contencioso administrativo hay algunas empresas grandes, ¿verdad? Que han competido en algunos proyectos de venderle servicios a la administración pública, pero que 3 años después se abre otro proceso de licitación y esas empresas quieren competir y han descubierto a través de controles tributarios, de controles financieros, han descubierto que tal vez estas empresas no cumplieron del todo con sus obligaciones tributarias. Y, y hay, por ejemplo, las tantas características dentro del tema tributario, que hay evasión, elusión y un montón de cosas, pero que no... que dicen mucho, pues, de que la empresa haya actuado con transparencia en un proceso anterior, ¿verdad? Y entonces la administración pública tiene la potestad de decir esta empresa por estas razones no va a competir y la sancionan, ¿verdad? Y hay sanciones, por ejemplo, que le dicen usted va a estar durante tanto tiempo, no va a poder competir en este tipo de proyectos, ¿verdad? También en una obra que licitó, creo que fue el Ministerio de Turismo, voy a buscar esa jurisprudencia, el Ministerio de Turismo creo de que sacó a licitación un proyecto y recuerdo yo de que una empresa que formuló una carpeta, una oferta para poder competir dentro de los requisitos, dentro de las bases de licitación, pedían de que la empresa contara con un arquitecto o ingeniero, no recuerdo cuál era la profesión que pedían, pero tenía que ser una persona que supiera específicamente de sistemas de riego, de sistemas como el tema de las canchas de fútbol, ¿verdad? Y también con el tema de las canchas de golf, ¿verdad? Que llevan cierta eh, infraestructura que permite que el agua entre, que haya un drenaje adecuado, ¿verdad? Pero que no genere humedad para que permita ejercer el deporte que se va a ejercer. Entonces, por ahí como que había la necesidad de presentar una persona que tuviera esos conocimientos y creo de que si no mal recuerdo, la empresa lo planteó y consiguió de manera fraudulenta constancias y, y algunos atestados falsos de esa persona para poder ganar la licitación pública. Y entonces al final, como era la única empresa que formalmente y documentalmente cumplía con los requisitos para poder ganar la licitación, se le adjudicó el proyecto. Pero en ese procedimiento, pues al final, cuando ya está en la ejecución, o no, o creo que en la fase de adjudicación hubo una impugnación y en el proceso de impugnación, recuerden que son actos administrativos que pueden ser impugnados y lo vamos a ver en el tema de los recursos más adelante. Se descubrió en el proceso, en la demanda, creo que de nulidad de la adjudicación, que había cometido fraude esta empresa y eso pues llevó a que se anulara de manera, creo, absoluta la adjudicación y se diera la adjudicación a una empresa que había quedado en segundo lugar. También, vea, dentro de las prerrogativas es dar por terminada una relación jurídica por razones, como ya lo hemos explicado, que se descubra, ¿verdad? Que no actuó ese competidor con toda la transparencia, con toda la lealtad que la normativa establece. También señalamos como una prerrogativa la facultad que tiene la administración pública de interpretar las cláusulas oscuras o dudosas vinculantes del contratista. Fíjense que a veces hay
como el tema de los contratos administrativos, una de las formas de formalizar, por decirlo así, estos contratos puede ser en documento privado autenticado, puede ser la más idónea que es la notarial, ¿verdad? Porque depende depende del tipo de contrato, ¿verdad? Entonces ya aquí entra un tema notarial, pero existen algunas cláusulas, existen algunas condiciones que se establecen en los contratos y pues al momento de ejecutarlas presentan alguna oscuridad, alguna circunstancia dubitativa, es decir, dudosa. Y entonces la pregunta es, quién interpreta esas cláusulas? Y ahí pues ya es una potestad que tiene la administración pública de hacer la interpretación de estas cláusulas. Y el contratista no puede ampararse en una interpretación particular, ¿verdad? Porque si hay duda, pues ya se sabe que es la administración pública la que interpreta. Por ahí le voy a compartir una sentencia que es corta, que tiene que ver con el silencio administrativo, pero más que todo tiene que ver con un contrato de seguro que hizo la Policía Nacional Civil con una empresa privada y se generó un conflicto en el cuanto a interpretar unas cláusulas y se logra ver, ¿verdad? Que hay una discusión sobre si el contrato es administrativo o si el acto es administrativo o es una cuestión de naturaleza mercantil, o civil. Entonces, para ver este tema de las cláusulas. Entonces, todas estas matizaciones tienen que ver con que la naturaleza de los contratos administrativos es totalmente diferente a los contratos civiles, ¿verdad? En general, los contratos administrativos tienen el carácter de contrato administrativo, todos aquellos que cualquiera que sea su objeto tengan por finalidad obras y servicios públicos de toda especie, entendiendo esta expresión en sentido amplio como giro o tráfico administrativo del órgano administrativo contratante. Realizar una obra o servicio, suministrar bienes o cualquier otra prestación que tenga por finalidad el fomento de los intereses y satisfacción de necesidades generales. Puede suceder, vea, porque miren, la casuística, la práctica, la estructuración de casos o articulación de casos es totalmente diferente a lo que les planteaba de la sentencia. Ahí pues creo, una demanda de Scotia Seguros contra la Policía Nacional Civil, el director de la Policía Nacional Civil, por un tema de interpretación de cláusulas, porque parece que es un contrato de vida, seguro de vida, que se celebró y quieren entender que dentro del contrato también el contrato de seguro también entran otro tipo de cosas como enfermedades, y no, ¿verdad? Creo que el contrato al final es la condición que pone es que la persona fallezca para poder gozar de los beneficios del contrato, ¿verdad? Entonces, y por ahí se dice, miren, esta cuestión no es de naturaleza administrativa porque en realidad aquí no se está satisfaciendo con este contrato, no se buscó satisfacer un interés general. Sí, bien es cierto, es para todos los policías, pero está orientado a satisfacer necesidades particulares cuando una persona fallece, ¿verdad? Dependiendo de las cláusulas que trae el contrato. Entonces, este no es un contrato administrativo, es un contrato de seguros, es un contrato civil o es un contrato mercantil. Ya, por ahí. Al final, la demanda fue declarada improponible porque carecía de objeto lícito la demanda. Ahí se la voy a enviar. Debemos tomar en cuenta que la LACAT, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, en su título tercero sobre las generalidades de las contrataciones públicas, desarrolla en el primer capítulo los tipos de contrato. Ahí en el artículo 22 en el artículo 22 de la ley esta de adquisiciones y contrataciones regula estos contratos y aparece en el literal el contrato de obra pública, el contrato de suministro,
el contrato de consultoría, el contrato de concesión y el contrato de arrendamiento de bienes muebles. ¿Ya? También en el artículo 24 de esta normativa figura otro tipo de contratos que suscribe la administración pública de naturaleza privados, los cuales pues deben de siempre respetar el régimen de la ALACAT en cuanto a su preparación, adjudicación y cumplimiento. Esto, no obstante, puede ser contratos de naturaleza privada, siempre debe respetarse el trámite de, de garantizar la libre competencia, a eso se refiere. No obstante que se va a celebrar un contrato privado, debe de respetarse la libre competencia, es decir, deben competir varias personas naturales o jurídicas para prestar ese tipo de servicios, aunque al final pues se formalice un contrato de naturaleza privada. Y ahí, por mencionar algunas jurisprudencias, se relaciona, esta sentencia es la que creo que es la que le voy a compartir. Si ustedes la pueden conseguir en Google, pues excelente. Vea, ahí la 7918 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo de las 14 horas 42 minutos del día 31 de agosto del 2018. Al final, como les decía, esa demanda fue declarada improponible por no ser algo de naturaleza administrativa. Aquí tenemos los tipos de contratos que ya los mencionábamos, que están en el artículo 22 de la LACAT. Y así pues llegamos a lo que es el contrato de obra pública, ¿verdad? Como pueden observar ustedes, pues los contratos de obra pública es la realización de obras o construcciones de beneficio de interés general o administrativa, sea mediante la alteración del terreno o del subsuelo, sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación, o por cualquier otro medio. Ahí, pues para poder ser más específico, es de leer el artículo 104 al 118 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Administración Pública, que desarrollan de manera más específica el contrato de obra pública. Y el artículo 87 del reglamento de la misma ley, de la RELACAT, que es el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. ¿Alguna pregunta? ¿Se me fueron? ¿Están ahí? De momento todo claro, licenciado. Muy bien. Bueno, aquí hablamos de algunos componentes del contrato. ¿Ve? Ahí se habla del diseño, de la construcción, supervisión. El diseño, pues obviamente es el dibujo, como dicen, ¿verdad? El plano y la forma de cómo la obra va a quedar, ¿verdad? Y luego viene la construcción y luego viene la supervisión. Hay una supervisión que tiene por objeto que, eh, que tiene por objeto, ¿cómo se llama? Verificar que se cumplan y que se lleve a cabo la obra conforme se ha establecido en el contrato, conforme fue aprobada la carpeta técnica y todos los ¿cómo se llama? A lo que el contratista, ¿verdad? Realmente se compromete. Porque fíjense que en este tema, y quizás el siguiente tema que vamos a ver, aunque lo hagamos un poco rápido, va a ser los principios de las compras públicas, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la transparencia, ¿verdad? Con la ley de ética gubernamental, porque a veces en la ejecución de los contratos, eh, las empresas no cumplen con los parámetros con los estándares, vea, con los estándares. Por ejemplo, la carretera que se construyó en la época de, creo que Mauricio Funes o Sánchez Serén, no recuerdo, pero sí estaba el FMLN en el gobierno, la carretera que se construyó para la Unión, presentó, de hecho creo que todavía están en conflictos ahí jurídicos con esa carretera porque al parecer no se cumplió con
con lo que la carpeta técnica decía. Parecía ser que los materiales o las cantidades de materiales que se utilizaron por la naturaleza del suelo no fueron los más adecuados y eso permitió que esa carretera prácticamente no quedara como se había planteado. Dentro de los contratos de obra pública, pues podemos decir que la construcción y el mantenimiento de carreteras, instalaciones ferroviarias, puertos, presas, puentes, edificios, aeropuertos, acueductos, obras de control de inundaciones, instalaciones varias y otras obras análogas de ingeniería, que son de los contratos de obra pública. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, como dragados, inyecciones, perforaciones y otros semejantes, son parte de lo que se ejecuta. La reforma, reparación, conservación o demolición de las obras indicadas en los incisos anteriores. Por ejemplo, tengo entendido que la represa del Chaparral, que fue un proyecto que echó a andar creo que en el gobierno de Tony Saca, ese proyecto quedó varado, quedó tirado ahí. Y hoy, después de varios estudios, porque supuestamente dicen que vinieron unos canadienses a estudiar la factibilidad de retomar el proyecto y la empresa canadiense dijo de que era más barato dinamitarlo, detonarlo, destruirlo, pues lo que estaba ahí, que retomarlo. Entonces, este gobierno, al parecer, también no solo se quedó con esa consulta, vea, porque ahí entró el tema de la consultoría, sino que consultó a una, pero fíjense qué interesante, consultó a no a una entidad privada, sino a una entidad pública. Y consultó a un instituto de, no sé cómo es que se llama el nombre completo, pero es un instituto de Costa Rica. Al que consultó es un instituto de ingenieros, electricistas, no sé qué más hay, pero es un instituto de Tico, y ellos hicieron un estudio y llegaron a la conclusión que sí era posible y viable económicamente y técnicamente hablando, era viable retomar el proyecto y terminarlo. Tengo entendido que es una empresa, es una entidad tica, pero no es una empresa privada propiamente dicho, no estoy totalmente seguro, pero sí son ticos los que están trabajando en el Chaparral, y al parecer están trabajando de una manera bastante acelerada y que supuestamente ya pronto pues van a estar como poniendo a prueba la represa, el tema de cómo va a funcionar esa represa. Entonces, se puede, vea, dentro de los contratos de obra retomar obras que otro tal vez no las pudo concluir, vea, como la Diego de Holguín, recuerdo yo que la terminó Mauricio Funes, que terminó también la del Monseñor Romero. Algunas características. En este contrato, la prestación del contratista siempre se ejecutará sobre bienes inmuebles, ya sea para construirlo, reformarlo, repararlo, conservarlo, demolerlo. Las prestaciones en este tipo de contratos comprenderán, por supuesto, las que se ejecutan sobre el suelo y el subsuelo, modificando su forma o su sustancia. Bueno, ahí con el contrato de obra pública, no sé si tienen alguna pregunta sobre el contrato de obra pública. Si no, pues seguimos avanzando con el contrato de suministro. Bueno, el contrato de suministro, como la lámina lo indica, ¿verdad? Y suministro significa suministrar, es decir, hay una empresa, puede ser jurídica o puede ser natural, la persona que suministra, que da a través de este contrato al Estado, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que con el contrato de suministro no es un contrato
de una sola entrega, ¿vea? Sino que es un contrato. Suministrar significa estar cumpliendo de manera continua, de manera periódica, con una obligación contractual adquirida vía el contrato de suministro, ¿verdad? Y tiene que ver con la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o de servicios mediante una o varias entregas. Se entiende incluidos los servicios técnicos, profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares. Ustedes saben que la administración pública para poder funcionar necesita de, no sé si alguien levantó la mano, don José Luis. Sí, licenciado, quería saber si este contrato de suministro es el que también se rige por el 1055 del Código de Comercio, bajo las mismas reglas, perdón. Fíjate que son aplicables, pero la naturaleza, o sea, la forma de cómo se ejecutan, más que todo las características principales es que en el contrato de suministro en materia administrativa tiene que estar orientado a satisfacer una necesidad pública de interés general. No tengo conocimiento cómo está definido en el Código de Comercio, ¿verdad? Pero en cuanto a la naturaleza de cómo se ejecuta, vienen siendo similares, porque creería yo que de acuerdo al Código de Comercio, las empresas grandes celebran contratos de suministro con otras empresas que pueden ser nacionales o internacionales, pero que la naturaleza de la prestación del servicio, el objeto de la prestación de servicio no es un servicio público, sino que es privado, ¿verdad? Por ejemplo, DIDEA puede tener un contrato de suministro con una empresa que está produciendo vehículos, pero esos vehículos vienen para DIDEA, o sea, no tienen por objeto satisfacer un interés público, sino que satisfacen una necesidad particular. No sé cómo está definida en el Código de Comercio. ¿Qué decís que? El 1055, si mal no recuerdo. 1055 del Código de Comercio. El 1055 dice que por el contrato de suministro, una parte se obliga a cambio de un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuas, ¿verdad? En la forma de cómo se ejecuta se parecen, ¿verdad? Pero no es lo mismo que celebres un contrato con un particular para que te esté, por ejemplo, con el tema de la pandemia, suministrando la Sinovac, ¿qué? La AstraZeneca, no sé cómo se llama la otra, el tipo de vacunas que se compraron o que se siguen comprando para el manejo de la pandemia, entre otros productos, que vienen bajo un contrato celebrado, digamos, por decirlo así, desconozco si realmente eso así fue, pero lo estoy poniendo de ejemplo, que vienen directamente para satisfacer una necesidad de interés público. Es decir, no hay un fin de lucro, pues, sino que hay una necesidad de satisfacer un interés público. La naturaleza de cómo se manejan vienen siendo similares. El objeto es que es diferente. Entonces, en el caso del contrato administrativo de suministro, si vos te fijas, tiene otras como decir, otros componentes. Por ejemplo, cuando se habla de servicios de vigilancia, bueno, sí, las empresas privadas también contratan servicios de vigilancia, ¿verdad? Contratan a otras empresas o contratan a empresas de aquí del mismo país. Por ejemplo, el tema de la empresa de COSACE, esos trabajadores de COSACE, que es una empresa de seguridad, los contratan los privados, pero no es lo mismo que una empresa o una autónoma del Estado contrate un servicio, porque lo que trata es de satisfacer un interés general. Y en el caso de los privados, de acuerdo al Código de Comercio, tratan de satisfacer un interés particular. ¿Verdad? En el tema de la limpieza también hay muchas empresas privadas que son contratadas por el Estado. Por ejemplo, el órgano judicial contrata empresas para que le den mantenimiento a los aires acondicionados. ¿Verdad? Entonces, esto es un contrato de suministro.
Pueden ser contratos también de naturaleza privada, ¿verdad? Pero yo creería que el contrato de suministro está más orientado a aquellos contratos grandes que tienen que ver con necesidades que satisfacen la generalidad de la población, ¿verdad? Es decir, ¿por qué pongo el ejemplo del tema de la pandemia? Porque pues afectaba a todos, ¿verdad? Entonces, no se me ocurre ahora otro tipo el de limpieza, sí, ¿verdad? De vigilancia también. Fíjense que la fiscalía, por El otro hola, contrato que se prestó, pero desde antes fue cuando implementaron lo del vaso de leche, creo que quedó un contrato de suministro a raíz de que los ganaderos distribuían la leche al Estado. sí. Sí, es que ahí hay que ver las características, vea, como nosotros lo estamos viendo formalmente, pero en su ejecución habría que ver, siempre va a tener estas características que dice el de comercio, vea, que tiene que ser eh, prestaciones periódicas o continuadas. Por eso yo ponía el tema de la limpieza y ponía también el ejemplo de la vigilancia. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República a nivel nacional, la vigilancia que tiene es privada. La Procuraduría, la vigilancia que tiene es privada. Entonces, la generalidad de un interés está sujeta al servicio que se presta de manera general, ¿verdad? Es decir, que ese rubro se repite en todas las oficinas de la Procuraduría a nivel nacional. Eh, con el tema de la limpieza también, vea, tengo entendido que la Corte tiene contratos con ciertas empresas privadas que suministran ese servicio de darle mantenimiento a todos los aires acondicionados. No sé si tiene que ver también con la limpieza en otras áreas, vea. También, no se me ocurre ahorita, pero ponía el ejemplo de la pandemia porque fue algo impactante, ¿ve? Y de necesidad de tener, como se dice, porque el suministro implica también que te está suministrando de manera continua porque lo necesitas todos los días, se puede decir, ¿verdad? Y ahí, lastimosamente, el tiempo, ¿verdad? Pero si nosotros revisamos el del 119 al 123 de la ACAT, que los invito a que lo lean para tener como mayor claridad dentro de lo que es dentro de lo que es ¿cómo se llama? Propiamente en el marco de la administración pública. Aquí tengo a la mano yo la ley. Vamos a ver, 119. El artículo 119 de la CAP. El 119 define los elementos del contrato de suministro, ¿verdad? Sí, eso estoy tratando de ubicar ahorita. Dice, Acá lo tengo, si gusta lo leo. por favor. Dice el 119, contrato de suministro, elementos. Por el contrato de suministro, las instituciones adquieren o arriendan bienes, muebles o servicios mediante una o varias entregas en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. Dentro de este contrato se entenderán incluidos los servicios técnicos, profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares. Inciso segundo. Cuando se trate de contratos de una sola entrega e inmediata, quedará a criterio de la institución contratante exigir garantía de cumplimiento de contrato. La inmediatez de la entrega será definida en la orden de compra o contrato respectivo, la cual no podrá ser mayor de 15 días hábiles. Pues ahí está. Y de ahí en adelante, miren, habla de la oportunidad. Habla de la oportunidad. Los contratos de suministro, dice, se celebrarán de acuerdo con la política anual de adquisiciones y contrataciones, el plan de trabajo, el plan anual de compra,
y suministro. Cuando las cantidades para adquirir un determinado bien fueren significativas y su precio resultare ventajoso, podrá celebrarse un solo contrato para la adquisición, el que podrá determinar pedidos, recepciones y pagos totales o parciales por razón de almacenamiento, conservación, tecnología. Y así, vea, luego el 121 dice recepción, incumplimiento y sanción, vicios o deficiencias. O sea, ahí está planteado cómo debe de irse dándole cumplimiento al contrato de suministro, ¿verdad? Pero básicamente lo fundamental es primero conocer la naturaleza del contrato y saber que se trata de un contrato que va orientado a satisfacer necesidades públicas, necesidades generales, y que se hace de manera periódica, de manera continua, ¿verdad? Pero puede ser de una sola entrega también, dice el código. No sé si alguien tiene más preguntas ahí sobre el contrato de suministro. Hola. ¿Hay más preguntas? O don Luis, ¿cómo quedamos ahí? ¿Estamos bien? Sí, me queda bien, ¿verdad? Porque del entendido que el contrato de suministro en el aspecto administrativo estatal, sí se puede regir tal vez por las reglas, ¿verdad? Que tiene el de comercio, pero no obstante, no su naturaleza, ya que la otra es estatal y también se rige en aspectos de continuidad de un servicio, ¿verdad? Que siempre van a estar sujetos a las reglas que establezcan el consentimiento de las partes y versus las pretensiones del Estado en el contrato. Así es. Así es. Es que aquí la clave, por eso es que es importante ubicarse cómo es el tema del régimen especial, ¿verdad? Porque si nos vamos prácticamente a las formas, prácticamente viene siendo lo mismo, pero las prerrogativas, por ejemplo, hacen una diferenciación en cuanto al contrato. Y no se puede hablar de que tienen la misma naturaleza porque son totalmente distintos. El régimen jurídico que los regula, ya mencionábamos la LSAO, mencionamos la Ley de Asociación Público-Privado, mencionamos la LACAT, mencionamos la Constitución, el tema de la UNAC, por ejemplo, que es la unidad donde se manejan las normas técnicas. Entonces, todo eso hace que estos contratos sean diferentes. Entonces, claro, ya cuando entramos a la definición, ¿cómo se llama? Lógico pensar, bueno, y estaremos en lo mismo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay continuidad. Si ustedes se fijan, hay periodicidad en las entregas. Es decir, que materialmente hablando se ejecuta prácticamente de la misma manera. La diferencia es que en un contrato de suministro, de acuerdo al Código de Comercio, es una relación entre particulares, entre privados, y no están orientados a satisfacer una necesidad pública, sino que satisfacen una necesidad eminentemente particular de una empresa. Sin embargo, en el caso del suministro, en el contrato de suministro de la administración pública o el contrato administrativo de suministro, tiene que estar orientado hacia la satisfacción de una necesidad general. Por eso es que la ALACAT es un poco ejemplificativa y dice, cuando se trata de servicios de vigilancia, cuando se trata de servicios de limpieza, ¿verdad? Entonces, te está diciendo de que estos servicios son prácticamente de naturaleza permanente, pero lo que yo he observado es que los contratos de suministro se renuevan al final de un ejercicio determinado, al final de un año, y tiene que ver con el presupuesto. Incluso la ley en el tema de la oportunidad parece que te dice de que lo puedes celebrar de esa forma porque tenés que estar en alguna medida jugando con los precios. Yo creería de que algunos contratistas definen esa cuestión porque, por ejemplo, en el tema de los productos de construcción, ¿quién no sabe cómo se ha incrementado los precios en el tema de la construcción?
Y entonces, ¿qué sucede en la práctica? Que con algunos contratos, fíjense, con algunos contratos que tenía la administración pública en el tema de la construcción, han habido dificultades en la ejecución. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia se les estableció un precio y después de la pandemia los precios se dispararon. Entonces, estas empresas tienen problemas. Por eso es que la administración pública tiene la prerrogativa de modificar el contrato, pero también la LACAT le dice que en los contratos de obra pública usted tiene cierto tiempo para pedir la modificación del contrato y justificar por qué pide que se modifique el contrato. O sea, hay un supervisor que está viendo y está también documentando que posiblemente la varilla de hierro valía, por ponerle un precio, $25 y luego un año después se dobló el precio. Entonces, son cosas bien diferentes en el tema del contrato de suministro, cuando se habla de contratos administrativos. ¿Querías ahí consultar algo, Luis? Sí, solo con esto de la LSAOM, que entiendo que es la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales, ¿verdad? Correcto, esa es. Esta es una ley nueva, ¿verdad? Que se hizo para eliminar, como por así decirlo, barreras burocráticas en cuanto a la ejecución de proyectos de la DOM. Correcto, Eh, así es. pues sí, es que como esta es nueva, ¿verdad? Sí, es que miren, ustedes no deben de perder de vista que en materia administrativa, aparte que hay un montón de leyes que ya están creadas y que creo que algunas no las conocemos nosotros, surgen nuevas leyes, porque el tema de la administración pública es natural que esto suceda, porque se trata cada vez de que sea más expedito todo, más eficiente, más eficaz, y eso es lo que buscan las leyes. O sea, si nosotros lo vemos desde un punto de vista formal, ustedes ven que es viable, ¿va? Lo que decís vos, mire, lo que pasa es que se trata de ser un poco más rápido, de eliminar algunas cosas que tienen que ver con la lentitud, ¿verdad? Entonces, pero sí, yo no me recordaba qué significaba la S, pero es la ley simplificada de, ¿cómo meditas, Luis? Ley simplificada el SAON, ley simplificada de la adquisición, ¿verdad? De Sí, obras municipales. Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales. Ajá. Yo creo que esa no aparece en esta recopilación que tenemos aquí. En la nueva actualización sí aparece. Uh-huh. Ley simplificada, no la tengo aquí en esta recopilación. Me imagino que ya en la actualizada debe de aparecer, como decimos. Entonces, bueno, ahí vamos con el contrato de suministro. Vea. No sé si hay más preguntas ahí, avanzamos. ¿Quedó claro lo del suministro? Solo tengo una pregunta, licenciado. En los contratos de obra pública SEJ, ¿qué significa la SEJ? Ah, en la Sí, lámina. así es. SEJ. Contratos de obra pública. Vamos a ver qué quise poner aquí. Ah, es que yo dije que se ejecutan. Es que yo a veces pongo algunas, en el momento que estoy haciendo las láminas pongo algunas abreviaturas porque no me caben ahí, vea, pero tiene que ver con a dónde se ejecutan en el mantenimiento de carreteras, instalaciones ferroviarias, todo esto que son como ejemplos de cómo es que se ejecuta este contrato de obras públicas, pues qué tipo de cosas son las que se hacen en la ejecución de este contrato. Está bien, muchas gracias. Bueno, entonces pasamos al contrato de consultoría, ¿verdad? Miren, aquí no hay donde perderse, ¿verdad? Lastimosamente que a veces lo que no nos gusta a nosotros es leer, ¿verdad? Y esta carrera se trata de leer y leer y leer, ¿verdad? Y cada vez, si ustedes vieran la bandeja que yo tengo sobre esta materia de administrativo, tengo un montón de manuales descargados para ir, ¿cómo se llama? Buscando
cada vez más información, ¿verdad? Entonces, en el tema de estos contratos, si a ustedes les interesa, tienen que leer todos esos artículos que aparecen en las láminas, porque las láminas solo son como la guía, pues, de orientación. Y aquí lo que uno hace son dar algunas pinceladas y ustedes tienen que leerlo, ¿verdad? Por ejemplo, para ir como entendiendo mejor esto, en el contrato de consultoría, este aparece en el 123 de la LACAT. Entonces, este contrato dice, vamos a ver casos, dice, son contratos de consultoría los que celebra la institución con el objeto de obtener mediante un precio la prestación de servicios especiales tales como toma de datos, investigación, estudios para la realización de cualquier trabajo técnico, estudio y asistencia en la redacción de proyectos, anteproyectos, modificación de unos y otros, dirección, supervisión, control de la ejecución, mantenimiento de obras, instalaciones, cualesquiera otros. Bueno, tiene hasta el literal D. El 124 habla de los requerimientos. Los consultores, sean estas personas naturales o jurídicas, deberán acreditar capacidad académica, profesional, técnica, científica. Entonces, el punto es que la administración pública, cuando va a ejecutar determinada actividad, no lo tiene que hacer la administración pública, no lo puede hacer, como decimos nosotros en el buen salvadoreño, a ojos cerrados, ¿verdad? A lo que salga. La administración pública siempre tiene que consultar, ¿verdad? Siempre tiene que ser una consultoría, ¿verdad? Pero la consultoría, técnicamente hablando, implica hacer un estudio, una investigación que tiene un determinado tiempo para llegar a una conclusión y determinar, ¿verdad? Si ejecutar una obra, si ejecutar un proyecto es factible, tanto económicamente como el tema costo-beneficio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema del aeropuerto, ahí debió haber existido, si vamos a buscar en los archivos, ha de haber existido una consultoría que se hizo y el Estado ha de haber contratado una empresa para que le hiciera la consulta, para que le hiciera el estudio, la investigación de que si celebrando un asocio público-privado con una empresa que creo que es internacional, a un largo plazo, el Estado va a salir beneficioso, el Estado va a ganar, porque la idea del asocio público-privado es que una vez que el contrato venza, la empresa va a tener que entregar esa obra al Estado en un funcionamiento al 100%, ¿verdad? En cuanto a su infraestructura, en cuanto al mantenimiento de esta infraestructura y en cuanto al funcionamiento y ¿cómo se llama? Y el rubro, pues el tema de que va a ser de ganancia para el Estado. Por ejemplo, en Panamá, los que construyeron el canal de Panamá, lo hicieron a través de un contrato, yo no sé si fue a socio público-privado, pero hicieron un contrato en donde la empresa, una empresa gringa, construyó ese canal, pero se atribuyeron, no sé cuánto tiempo fueron, si fueron 30 años, la explotación de ese canal, que de hecho no lo querían entregar porque cada vez es más rentable. Y por ahí vinieron los problemas políticos que tuvieron, que se llevaron a un general que estuvo ahí también en el poder. Lo cierto es que así lo ejecutaron, ¿verdad? Y había un plazo para que se le entregara al gobierno de Panamá y hoy en día, pues, según dicen, por minuto o por segundo, no sé cuánto, son millones de dólares. Hola. Fue Francia, no sí. fue Estados Unidos. Fueron los franceses, es cierto, fueron los franceses. 99 años. Ahí fue donde fraguaron la Operación Cóndor. Ahí sí ya se metió a Estados Unidos.
Ajá, pues por ahí anda la cuestión, vea, porque según dicen como que primero lo quisieron construir los colombianos. No recuerdo bien esa historia, pero el punto es que no lo construyeron los panameños, sino que lo construyeron otras empresas y estuvieron en ese ámbito. En el tema del aeropuerto, tuvo que haber una consultoría. En el tema, por ejemplo, ese del el aeropuerto del Pacífico, no es que van a ir a buscar un terreno y van a empezar a terracear y a construir. Hay una consultoría, hay estudios de cómo van a conectar ese aeropuerto como terminal aérea. De hecho, se habla de que atrás del Cerro de Conchagua van a crear ciudad Bitcoin, que los suizos parece que tienen la primera ciudad Bitcoin que hay y ellos son los que van a invertir el capital ahí. Entonces, hay consultorías, hay estudios, hay investigaciones que permiten determinar la ejecución, ¿vea?, de una determinada obra, pero que hay un estudio. Y todos tienen eso. La mayoría de proyectos tienen esos estudios, ¿vea? Algunos le llaman encuesta, ¿vea?, pero lo cierto es que jurídicamente hablando son consultorías, ¿verdad? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el Carmen, para introducir un proyecto de agua potable, hicieron una investigación que está, por cierto, documentada en la Universidad de El Salvador, porque ahí, y es lo que debería hacerse aquí en el país, miren, ahí investigación en todos los pozos perforados de manera artesanal o casera, en Olomega creo que fue, en un cantón o por ahí, pero en el Carmen fue. Hicieron una investigación en todos los pozos perforados, fueron a agarrar muestras de agua de todos los pozos para determinar cuál era el nivel de contaminación del agua y al mismo tiempo determinar que la población estaba consumiendo esa agua contaminada con la idea de determinar qué tipo de bacterias habían ahí en esa agua, cuál era la concentración de la contaminación que tenía el agua para justificar la necesidad de introducir un proyecto de agua potable. Entonces, son estudios de consultoría, una investigación científica, una investigación que tiene un cierto tiempo. De hecho, tiene un precio. Miren, el 126 dice, el precio de los servicios contratados podrá fijarse con base a costos más honorarios fijos. Hora hombre, dice, suma alzada o por porcentaje de valor de la obra. O sea, dependiendo del rubro de lo que se va a hacer, así es como se fijan los precios. Lógicamente, no hay que perder de vista que en todos estos contratos hay una carpeta técnica, hay bases de licitación, hay formas de cómo competir. Vámonos al ámbito jurídico. Miren, la Corte Suprema de Justicia, o no sé si el órgano ejecutivo, para poder reformar el delito de extorsión, hizo una consultoría y contrató profesionales en materia de derecho penal y específicamente de teoría del delito, ¿vea?, para que hicieran una consultoría para poder venir reformando. No crean que las reformas llegan así porque gritó alguien en la asamblea. Hay ciertos estudios. Cuando se introdujo la reforma en el 98 también hubieron estudios. Entonces, todos estos estudios de consultoría tienen que ver con estudios de factibilidad, con estudios de costo-beneficio y al mismo tiempo, pues lo que la administración pública va a invertir, ¿verdad? Creo que nos vamos a ir quedando por ahí. No sé si hay alguna pregunta y si no, pues continuamos el día de mañana de manera presencial, según me dijo la compañera Emelina. Por mí ninguna pregunta por ahorita, ahí estamos. Bueno, entonces nos quedamos por ahí y continuamos el día de mañana de manera presencial. Si hubiera algún cambio, pues ahí nos comunicamos por el WhatsApp. Licenciado, ¿será posible que nos comparta la presentación, por favor?
Sí, al terminar el tema de los contratos lo vamos a compartir. Feliz día, licenciado. Bueno, gracias. Feliz día. Bueno, buen día. Buen día, Liz. Ahí estamos. Buen día, estamos pendientes.